Hola, hoy vamos a hablar sobre observación y experimentación. Cuando queremos examinar la naturaleza, lo primero que hacemos es observar, ¿vale? Eso quiere decir fijarse en lo que tenemos delante nuestro, simple y llanamente. Es el primer paso. Suele entenderse el término observar como el de mirar con los ojos, ¿vale? Una observación no tiene necesariamente que ser visual. Podemos observar fenómenos gracias a los 5 sentidos y aún así nos quedaríamos muy limitados porque la naturaleza contiene gran cantidad de información. Y vamos aprovechando nuestra destreza técnica para construir instrumentos que nos permitan observar mejor. Un microscopio nos permite ver objetos muy pequeños, un telescopio objetos muy lejanos, con el sonar podemos captar ondas sonoras inaudibles a nuestro oído y con nuestros instrumentos, los instrumentos que creamos, podemos captar microondas, rayos X, ondas de radio, campos eléctricos, campos magnéticos, de todo. Podemos ver el calor que emiten los objetos, podemos ver cómo vibran, de todo. Por ejemplo, para ver la temperatura podemos usar un termómetro. El termómetro no mide la temperatura directamente, lo que hace es aprovechar una propiedad que depende de la temperatura. Por ejemplo, los típicos termómetros de columna de líquido coloreado o de mercurio, ¿qué es lo que hacemos? Es ver la longitud de esa columna, que depende de la temperatura. Es decir, hacemos una observación indirecta, pero observación, a fin de cuentas. Las observaciones pueden ser cualitativas o cuantitativas. En una observación cualitativa nos limitamos a prestar atención a un fenómeno. Por ejemplo, si tiro este lápiz, cae. Comprobación. Bien. Otra vez. 2 de 2. Otra vez. Podemos estar aquí toda la semana. ¿Vale? Esto es una observación cualitativa. Tiro y cae. Simplemente describimos. Pero si queremos hacer una observación cuantitativa, lo que hacemos es medir. ¿Y qué es eso de medir? Es comparar una cantidad física con algo que tomamos como patrón, como norma. Por ejemplo, para medir usamos un metro. El metro es la unidad de longitud universalmente aceptada en ciencia. Se usa en todos los países del mundo de modo oficial, salvo Birmania, Liberia y Estados Unidos. Vale. ¿Y qué hacemos cuando queremos medir? Pues comparamos el tamaño de este objeto con el de la unidad patrón, en este caso el metro. Esto mide bastante menos de un metro, de manera que tendríamos que usar sus múltiplos. Tantos centímetros, tantos milímetros, tantas milésimas de milímetros. Ya hemos hecho una observación cuantitativa. Medir esta longitud, es decir, compararla con una que tomamos como patrón. En Estados Unidos se usan pulgadas en el día a día, pues muy bien, tantos pies, tantas pulgadas, viene a ser lo mismo. Más cosas, dejamos caer el tiempo. ¿Qué distancia recorre al caer? Pues lo mismo, medimos con una regla. ¿Cuánto tiempo tarda en caer? Pues cogemos un cronómetro, nos inventamos la unidad de tiempo, pum, tantos segundos. ¿Cuál es la velocidad media? Dividimos espacio entre tiempo y lo sabemos. ¿Vale? Ese es el proceso de observar y medir. Vamos a ir un poquito más allá. Ya hemos hecho medidas. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el tiempo que tarda en caer de aquí a aquí. ¿De qué depende ese tiempo? Pues depende, vaya usted a saber, de la masa del objeto, el tamaño, la composición, la latitud en que me encuentro, el color, el día, la semana, mi signo del zodíaco, si tiene la franja amarilla y negra o negra y amarilla, muchísimas variables. ¿Qué es lo que hacemos? Pues dejar fijas unas cuantas variables y jugar con las otras. Por ejemplo, yo puedo tirar dos objetos, o varios, en el mismo lugar, a la misma altura, en las mismas condiciones, y ver si tarda el mismo tiempo en caer. ¿Qué pasa si yo lo hago? Si yo suelto estos dos objetos, ¿van a tardar lo mismo en caer? En el colegio han enseñado que sí, en la práctica no. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ya otra variable, es el aire que hay entre nosotros. El aire frena la caída de los objetos. Ahora, si nos vamos a una cámara, un recinto al vacío y le hacemos la prueba, veremos que los dos efectivamente caen de la misma forma, con la misma velocidad, tardando el mismo tiempo. Es decir, el tiempo de caída no depende de la masa del objeto, o de la forma, o de su temperatura, o de su color. ¿Por qué? Porque hemos hecho muchísimas pruebas y hemos visto que esos factores no influyen. Ahora, si los dejamos caer de distinta altura, ya sí que medimos tiempo de caída distinto. Si los dejamos caer aquí o en la luna, vamos a medir tiempos de caída distintos. De esa forma podemos ir comenzando a relacionar las distintas variables, el tiempo, la distancia, la aceleración, la masa, todo lo que se nos ocurra, y construir ecuaciones que a fin de cuentas son relaciones entre esas variables que medimos experimentalmente. Bien, aquí lo que hemos hecho es realizar un experimento, es decir, hacer una serie de observaciones, pero no observaciones de miro y veo lo que pasa y punto, no, observaciones controladas por nosotros. Es decir, en un experimento no nos limitamos a observar la naturaleza pasivamente, trabajamos activamente.
Decidimos cómo se lleva a cabo la observación en nuestras condiciones. Un experimento, una observación en la que nosotros tomamos el mando y decidimos qué altura, qué masa, qué velocidad, qué posición, qué todo, lo que nosotros queramos. ¿Vale? Bien, cuando observamos y experimentamos cuantitativamente, otra cosa que estamos haciendo es ayudar a que otros científicos puedan seguir avanzando en lo que hemos hecho. Comprobarlo, no es que desconfíen de nosotros. Bueno, sí es que desconfían de nosotros. Siempre es bueno tener desconfianza racional. ¿Vale? Yo puedo ser un mal experimentador, haber tenido un mal día en el laboratorio, cometer errores, puedo ser una mala persona o inventarme las cosas a ver si cuela por una apuesta. Bueno, pero ¿qué pasa? Que si yo publico las condiciones concretas en las que he realizado el experimento, permito que otros observadores puedan verificar lo que he hecho, comprobar si me equivoco, si no me equivoco y seguir avanzando. Hay casos en ciencia, bueno, siempre sucede así, hay casos en los cuales no hemos evitado problemas por eso, porque uno de los pilares básicos de la ciencia es la reproducibilidad. Si los demás no pueden reproducir tu experimento, ya empezamos mal. Un caso clásico de falta de reproducibilidad fue el de la fusión nuclear fría. En la década de los 80, dos investigadores, Pons y Feynman, afirmaron que habían logrado la fusión nuclear a temperatura ambiente. Es decir, nada de instalaciones complicadas, no. Una botella de vidrio, agua pesada, un catalizador, ¡zac! Energía barata, prácticamente ilimitada. Por supuesto, se montó un pollo tremendo, todo el mundo se fue a los laboratorios a intentar comprobarlo, y el problema vino cuando en otros laboratorios, en otros países, en otros lugares del mundo, todos intentaron reproducir el experimento y ninguno lo consiguió. Ahora se admite que el experimento inicial contuvo un cierto número de errores, cosas que pasan, y bueno, como era un tema muy gordo y los investigadores tenían mucha prisa por asegurarse la primacía, el beneficio de los patentes, el tipo de cosas que te puede dar un premio Nobel, y pasaron esos errores por alto. Lo cual demuestra que en ciencia también la prisa es mala consejera. Un caso más dramático fue el del médico inglés Andrew Wakefield. Este médico inglés, a finales de los 90, descubrió una supuesta relación entre la vacuna triple vírica y el aumento de la incidencia de autismo en niños. Una cosa muy gorda. Se armó un gran escándalo y varios grupos de investigadores realizaron enseguida sus propios estudios. Bien, todos esos investigadores concluyeron lo mismo. No veían relación alguna entre vacuna y autismo. Solo Andrew Wakefield. Con el tiempo se descubrió una serie de manipulaciones experimentales que hizo el propio Wakefield con el fin de obtener beneficios económicos, tanto para sí mismo como para un grupo de abogados expertos en litigios contra, sorpresa, sorpresa, empresas fabricantes de vacunas. El propio Wakefield intentó patentar un método de vacunación que según él era seguro, con lo cual el beneficio económico para él de decir que sí, que tengo razón, que las vacunas tradicionales producen autismo, era claro. Se le hizo un proceso médico, fue desacreditado públicamente, su famoso artículo en la revista Lancet fue retirado por la editorial, se le revocó la licencia de médico en el Reino Unido y tuvo que irse a Estados Unidos, pero por desgracia se le ha prestado tanta atención mediática que miles de personas, incluso hoy día, siguen creyendo que las vacunas producen autismo. Para esas personas de poco sirven las evidencias experimentales porque somos personas, somos seres emocionales, y para una persona que tiene un niño pequeño, sobre todo si tiene autismo, pues lo que importa es que han visto a la novia de Jim Carrey a llorar en el programa de Oprah. ¿El resultado cuál es? Que las vacunas están disminuyendo, las tasas de vacunación están disminuyendo en todo el mundo, entre otros países de España y en muchos otros países industrializados, y eso está poniendo en riesgo a mucha gente, sobre todo a niños. Ya han muerto algunos por falta de vacunación. Por ejemplo, en enero de 2015, la falta de vacunación de algunos niños provocó un brote de sarampión en Disneylandia. Sarampión a esta altura. ¿Vale? Es decir, es una muestra de que no hacer caso al método científico conlleva consecuencias graves. Vamos a terminar con un ejemplo menos dramático, por lo menos no muere gente. Sabéis que según la teoría de relatividad de Einstein, bueno, si no lo sabéis os lo digo, los objetos con masa en ciertas condiciones pueden producir ondas gravitacionales. Problema, si esas ondas existen, son enormemente débiles, son un susurro minúsculo. Solo sucesos cósmicos de gran violencia podrían producirlas con intensidad suficiente para poder detectarlas, y aún así nos costaría muchísimo. Bien, se ha intentado hacer. En los años 60, Joseph Weber, un científico norteamericano, construyó un aparato para detectar ondas gravitacionales y dijo que lo había conseguido, había detectado una. Desde entonces, ni él ni otros han conseguido detectarlas, a pesar de que ahora contamos con instrumentos mucho más sensibles. ¿Vale? Solo muy recientemente se consiguieron detectar y hubo que montar un pollo experimental muy grande. Entonces, ¿qué pasó?
con Weber. ¿Qué pasó? ¿Cometió un error experimental? ¿Nos engañó? ¿O tuvo la suerte del principiante y le dio la casualidad que pilló la onda gravitacional más potente del milenio y desde entonces estamos ahí esperando a ver si pescamos otro pez como el suyo? Puede que la verdad exacta nunca se sepa. Hasta donde se sabe, Weber actuó de buena fe, no hay nada que haga presumir en fraude, en engaño. Puede que observase algo, o tuvo la suerte del principiante, o simplemente, bueno, pues hubo cualquier problema técnico experimental que no pudo controlar. Pero en cualquier caso, observando y experimentando es como obtenemos la información necesaria para hacer relaciones teóricas, ecuaciones, modelos, en general todo aquello que nos permite describir la realidad. Eso nos va a llevar a la creación de teoría, y eso de las teorías y las hipótesis la vamos a ver en el próximo vídeo.